Y estamos de regreso para seguir compartiendo con ustedes aquí en la mejor revista matutina que tiene la República Dominicana, sin temor a equivocarme. Y mi gente, en este momento vamos a conversar sobre un tema de actualidad en el ámbito migratorio. Y para esto nos hacemos acompañar de nuestra abogada migratoria, la licenciada Carolina Enríquez, quien va a compartir con nosotros todos los detalles de lo último que está trending topic en esta área. Estamos hablando de la suspensión del parol humanitario. Buenos días, Carolina, y bienvenida a Ahora por la Mañana. Buenos días, muchas gracias como siempre por esta visita y por esta invitación para poder informar a toda la población relacionado a temas de inmigración. Y el parol es algo que está muy de moda y más a las personas que se han ido por la vuelta de México. Y es importante asesorarlos, educarlos y ilustrarle en cuanto a este tema para que no se vean afectados ni engañados en torno a esta situación. Por ejemplo, Carolina, ¿qué es el parol? El parol humanitario es importante diferenciarlo del asilo y del refugio, porque hay personas a veces que tienden a confundir. Entonces este viene siendo el parol un permiso que se le cede a una persona para que pueda ingresar de manera legal a Estados Unidos, pero por un tiempo definido. No es por un tiempo indefinido y no es que tú vas a crearte o a tener una residencia de manera permanente. Esto es un permiso humanitario por razones de salud, de emergencia o por razones de situaciones de reunificación familiar de emergencia, siempre y cuando la persona pueda sustentar que realmente tiene una condición crítica que amerita ingresar a Estados Unidos. ¿Y cómo se puede demostrar eso, Carolina? O sea, ¿qué documentación uno puede utilizar para demostrar que uno está siendo perseguido o que está teniendo situaciones en su país para recurrir a este, como pudiéramos llamarle, como tú bien decías? El parol, pero que no es un asilo, no es un refugio. No es un refugio. O sea, ¿cuáles son esos documentos que uno puede utilizar para avalar? Perfecto. Mira, en cuanto al tema de los dominicanos, que es el tema que yo sé que a las personas le compete, deben haber documentaciones claras, porque hay personas que dicen, bueno, yo estoy en una situación económica crítica. Eso no es un motivo para tú solicitar un parol. Ahora bien, tienes un tratamiento de emergencia en cuanto a una quimioterapia, en cuanto a un trasplante de órgano, pudieras aplicar al parol humanitario. También está un tema de que tú tienes un familiar en estado terminal, de que tú necesites ingresar a Estados Unidos, pudieras aplicar al parol humanitario. En cuanto al asilo, que también es un tema de interés y que las personas quisieran también saber, y más a las personas que entraron por la vuelta de México. Pero siempre, ya eso es diferente, o sea, el asilo es diferente al paro. Exacto, es diferente al paro. En cuanto al asilo, también es importante saber y cómo yo puedo calificar, es si yo demuestro que estoy siendo perseguido y que mi vida corre peligro. Para eso inclusive hay que presentar una entrevista o pasar una entrevista de miedo creíble, en donde la persona tiene que sustentar, tanto por escrito como en caso de que sea entrevistada, realmente que tiene una situación de vida o muerte, en donde el país no puede garantizarle dicha protección o dicha seguridad. No son tan comunes los casos en los que los dominicanos aplican para esta situación, porque las personas entienden que solamente son los países que tienen situaciones críticas como Venezuela, Siria, lo que está pasando en Haití, en Cuba. Eso justamente te iba a comentar. Porque Venezuela pudiera aplicar. Claro, porque según las informaciones, porque hicimos nuestra tarea por ahí que arrojaron, supuestamente solamente países como Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua eran los que podían aplicar este tipo de mecanismo. ¿Qué tan cierto es? ¿Cuáles otros países pudieran también participar o aplicar a este tipo de mecanismo? En cuanto a los factores de parol, refugio y también el mismo asilo, no hay una nacionalidad en específico. El Departamento de Estados de Estados Unidos no ha marcado a una nacionalidad como tal, pero la persona tiene que saber que, por ejemplo, República Dominicana no pudiera aplicar para refugio porque nosotros no estamos en un estado de refugio, en lo que significa tú estar en una situación de refugio. El tema de asilo y el tema de parol
tampoco está asignado a un país en específico, pero usted tiene que demostrar que está siendo, en el caso de asilo, perseguido, ya sea políticamente, ya sea por situaciones económicas, que el gobierno te persigue, o en cuanto al tema de discriminación sexual, discriminación por tu pertenecer a un grupo religioso o a un grupo político en específico, y tiene que ser una situación particular. No es que, bueno, el país está en crisis política, porque pudiera ser hasta Venezuela, mi país está en una crisis política, pero si esa crisis no le afecta directamente a usted como individuo, tampoco va a ser aprobado dicha solicitud. O sea, esa aclaración, disculpa, que tú has hecho es sumamente importante y bastante clara y precisa. En el caso de asilo, o sea, cualquier persona que se vea en la República Dominicana, nosotros, por ahora, no hemos visto que exista algún tipo de persecución por tu ideología política, religiosa o lo demás. Hay otros países que, independientemente de lo que ha mencionado Jennifer, tú tienes, por ejemplo, Nicaragua, tú tienes cualquier otro país, que tú entiendas que se está afectando tu integridad física en ese país por lo que tú eres, por lo que tú crees. Entonces tú puedes, de cierta forma, que incluso viendo alerta de aeropuerto, mucha gente se va con documentos, tú sabes, raro y lo detienen, pero a veces cuando demuestran que su país hay situaciones, entonces ellos solicitan el asilo y no lo devuelven. Exacto, pudieran solicitar el asilo, obviamente amparado bajo ¿Se hace margen antes, Carolina, o tú lo haces, te vas y lo puedes solicitar en el aeropuerto, o previamente tú lo haces? Va a depender el factor. Por ejemplo, el refugio se hace fuera de Estados Unidos. El asilo se puede hacer en los puertos fronterizos o dentro de Estados Unidos. Y el parol se puede hacer fuera de Estados Unidos. O sea, va a depender a qué yo califico, ya según lo que hemos hablado, si tu país está en refugio, si aplicas para el asilo porque estás siendo perseguido a través por tu ideología, situaciones políticas, situaciones sexuales, de preferencia sexual, inclusive hasta de violencia de género. Porque aquí se han visto casos de mujeres que han solicitado asilo por temas de violencia de género, en donde el Estado quizás no le ha garantizado esa protección. Y es algo que está latente porque... ¿Y se lo dan? Aquí pudieran aplicar, porque es que para nadie es un misterio la alta tasa de feminicidio que hay en República Dominicana, y lamentablemente todavía no hay una solución efectiva y una ayuda efectiva para proteger a esas mujeres. Y que esas mujeres pueden tener a mano sus documentos de que, mira, yo he demandado, yo he puesto impedimentos, yo he hecho toda la gestión. Mira los golpes, mira la cosa. Mira la evidencia física, mira cómo estoy, mira las amenazas, audio, o sea, los recursos están. Porque ese es el grito al cielo que hay aquí. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Soy violentada, voy, pongo mi querella, hago todo lo que tengo que hacer, y al final el Estado, o sea, el país no me respalda. O sea, Susana, me parece muy loco que van y le dicen, tú vas y pones la querella, pero tú tienes que ir a llevársela al agresor. O sea, eso me parece sumamente... El sistema no está diseñado para ayudarte. Entonces, ahora, es bueno tener esa información. Carolina, en el caso, por ejemplo, del paro humanitario, si, por ejemplo, hay una situación de emergencia, de salud, no que yo tenga a alguien fuera, ¿verdad? Pero en el caso de que tengo que aplicar, no tengo visa y tengo que aplicar un tratamiento que me lo tienen que hacer en Estados Unidos, de vida o muerte, o sea, ¿ese visado es mediante el paro humanitario u otra forma? Ese se podría hacer mediante el paro humanitario. Realmente, ¿y qué tiempo duran esos procesos? Sí, porque va a depender, porque si es algo crítico, que realmente tengas que viajar a Estados Unidos por un tratamiento SOS, pudiera ser a través del visado B1, B2, pero si es algo que te va a tomar tiempo, que tú vas a tener que durar un tiempo ya más prolongado y no es tan rápido, pudieras hacerlo a través del parol, que podría durar, dependiendo de tu situación, 3, 4, 5, 6 meses para tú tener una respuesta. Pero las autoridades y más el Departamento de Estado apelan a dar prioridad a las solicitudes que realmente ameritan. Entonces también hay un mecanismo para poder agilizar esas solicitudes, siempre y cuando se demuestre la urgencia de la misma. Carolina, eso me lleva a preguntarme,
volviendo al ejemplo de las mujeres violentadas o incluso tal vez con este caso que ejemplifica Wilson, si esa persona no tiene un pariente en Estados Unidos o no tiene una forma de demostrar que es algo de manera temporal, aún así tuviera posibilidad de ser aceptado. Depende del caso. En el refugio sí, porque si tú demuestras que tu país está en una situación de refugio, obviamente tú no tienes que tener una persona allá. Inclusive esas solicitudes son hasta sin costo, o sea, son exentas de costos. Pero para el tema del asilo y del parol humanitario, en muchos casos debes demostrar que tú tienes un fiador económico. Entonces tiene que ser un familiar. En el caso del asilo humanitario, el asilo político o el asilo en sentido general o el parol humanitario, tienes que demostrar que tienes un familiar directo, ya sea un hijo, un padre, un cónyuge, que sea tu patrocinador económico. Y esto es algo que tiene que ser creíble. Inclusive la suspensión que se hizo en cuanto al parol humanitario es debido a la gran cantidad de fraudes que están surgiendo por el tema de los patrocinadores económicos, en donde muchas personas compran este patrocinador para poder aplicar de manera fraudulenta al asilo, y el Departamento de Estado, al parol, perdón, y el Departamento de Estado le está dando seguimiento a esas solicitudes. Pero que creo que hay suspensión hay suspensión del parol humanitario por el tema de que hay muchas irregularidades en solicitudes. Personas que han pagado $3,000, $4,000, $6,000, $10,000 para calificar con un patrocinador que pueda ayudarlos a eso, indicando informaciones falsas, falsificando un sinnúmero de documentos para poder lucrarse de manera ilícita de ese beneficio. Pero ahí no hay dominicano ahí en esa, ahí es de otra nacionalidad, porque el dominicano no es así. Esperemos que no. Ahora, Carolina, se fue alguien por la vuelta. Sí. Se fue por la vuelta y allá está enfermo, se le dio un yello y está hospitalizado. Entonces la madre no puede, mire, mi hijo se fue por la vuelta, tengo que ir, puede debido muerte. ¿No calificaría eso? De acuerdo a mi experiencia en este tema, cuando usted tiene un familiar que se fue ilegal a Estados Unidos y ese familiar inclusive fallece, las autoridades son muy duras en cuanto a ceder un beneficio a una persona que incumplió con las leyes de inmigración. He tenido casos en donde familiares de personas que han fallecido en Estados Unidos han querido solicitar algún tipo de visa humanitaria para poder ingresar y poder repatriar el cuerpo de su familiar. Y las autoridades han sido muy drásticas en cuanto a la negación de dichas solicitudes. O sea, que eso es un castigo que, por ejemplo, impacta a la familia, a los descendientes de esa persona que se fue ilegal. Va a estar bajo la discrecionalidad del oficial consular si decide o no aprobar la solicitud. Por eso, entonces, Carolina, también a veces vemos muchos videos en noticias internacionales donde personas tienen situaciones de salud, que están pidiendo una visa para ver a su hijo, qué sé yo, y a veces se ve como que es tan complicado, porque tú me estás hablando del parol y yo digo, bueno, o sea, parece que no es tan complicado tú demostrar que tú tienes, un ejemplo, tu hija en estado crítico o que está a punto de fallecer y tú estás solicitando una visa por cadenas internacionales de noticias, y tiene que ser seguro porque son ilegales, se han ido de manera ilegal y por eso están apelando a los medios de comunicación, ¿verdad? Realmente, por lo general, en un alto porcentaje de estos familiares que quieren ayuda para algún familiar que está ilegal, muy difícilmente puedan obtener ese beneficio, porque violentaron una ley de inmigración y el Estado no los va a premiar por eso. Claro, dos preguntas en una. ¿Qué costo tiene iniciar este proceso? Y ya has dicho quiénes pueden aplicar para el mismo, pero si yo deseo solicitar, ¿dónde debo de dirigirme? ¿Cuál es la página o cuál es el lugar específico? O si debo de hacerlo con un asesor, si puedo hacerlo sola. ¿Cómo puedo iniciar en este proceso de asilo, vamos a decirlo de esa manera? Sí. ¿Y qué costo? Económicamente, ¿de qué manera tengo que estar preparada? ¿De cuánto estamos hablando? En cuanto al asilo, hay dos mecanismos. Está el asilo afirmativo, que se hace a través de UCI, donde se llenan unos formularios con un costo aproximado de $575, y el asilo defensivo,
que es cuando la persona tiene orden de deportación, está dentro de los Estados Unidos, y ese asilo se hace a través de una corte de Estados Unidos, una corte de inmigración, en donde un juez obviamente va a dictar una sentencia autorizando o denegando el asilo. El asilo defensivo, donde tú tienes que ir a una corte, sí o sí le recomiendo a la persona que debe buscar ayuda de un abogado, ya que se va a ver ante un tribunal, ante un juez, y necesita obviamente manejar todos los términos legales para poder tener un caso realmente legítimo y que pueda ser defendido su caso. En cuanto al parol humanitario, se hace también a través de UCI. Estos procesos se hacen a través de UCI. El mismo también tiene un costo de $545, adicional a otros documentos que son como por ejemplo el tema de las traducciones. Si vas a presentar alguna acta, alguna documentación debe ser traducida. Y este tipo de casos siempre les recomiendo busquen asesoría de una persona que haya manejado este tema, porque no es solamente tiempo, es dinero y es obviamente una decisión de tu futuro en cuanto a si tiene una persona crítica, una emergencia. Lo idóneo es que pueda ser orientado de manera correcta. Un haitiano, por ejemplo, tiene una situación difícil en su país a raíz de las pandillas y esto, pero viene a la República Dominicana, porque es más fácil pasar hacia la República Dominicana. Desde aquí pudiese solicitar, por ejemplo, el asilo, en el caso, por ejemplo, de que entienda que está en peligro porque le están persiguiendo para matarlo, esas bandas y eso, porque lo ha combatido. O el paro humanitario, o sea, pudiese hacerlo desde aquí, alguien de otra nacionalidad. Sí, lo pudiera hacer desde aquí. En cuanto al paro humanitario, lo idóneo es que tenga algún permiso de entrada a Estados Unidos. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos son muy drásticas en cuanto, o muy estrictas en cuanto a que si tú vas a solicitar algún permiso en un país que no es tu país de origen, que es el país de residencia, tú tengas la documentación que acredite que tú puedes estar en ese país. En caso de un visado, una residencia, eso es lo idóneo. Pero bajo situaciones extremas, si puedes aplicar o puedes argumentar el por qué no estás legal en ese país, ellos pudieran revisar la solicitud y al final está bajo la discrecionalidad de las autoridades de inmigración. Muy claro, muy claro. Vamos a dividir esta entrevista en dos bloques. Sí. Es un lunes O sea de que 2 por vamos a ir a 1, una Wilson. pausita. 2 por 1. Es un lunes, Exacto, es un porque lunes. le hay sacamos que el jugo a sacar el Carolina. juguito a Carolina, porque de cierta forma luego hablaremos del boletín de visa y eso, el más reciente. Estuvimos conversando en este primer bloque sobre el paro humanitario y el asilo que se puede obtener por diferentes vías y formas de usted ser amenazado en su país. Así que vamos a la pausa, regresamos en breve con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana con nuestra abogada migratoria de cabecera. En breve, mucho más.